Y bueno, amigos, unos días por aquí sin vernos, pero ustedes saben que lo del parón de selecciones a mí, pues me cuesta bastante ciertas cosas, ¿no? Ciertas cosas me da como un poquito de pereza. Y para venir a hacer una cagada, pues yo no sé, prefiero no hacer absolutamente nada, quedarme callado y no subir videos porque hay un poco contenido, sinceramente. Pero este sí creo que va a quedar interesante porque me he encontrado tres clips que creo que son ideales para analizar con ustedes. Les voy a pedir una sola cosa a cambio y es la de siempre, que me acompañen hasta el final de este video y, de ser posible, me van a dejar su like. Se suscriben los que no lo están si quieren más de este contenido y, por supuesto, en los comentarios pueden dejar sus opiniones. Vamos a arrancar ya para no enredarnos mucho más con este intro y vamos a empezar porque se pone bueno. Así que play. Chicos, aquí he encontrado este clip que no quería dejar pasar por alto porque me pareció muy interesante. Es de Mr. Chip. Ustedes saben que pues es de esos personajes que a mí no terminan de convencerme ni de agradarme. Pero cuando, siempre lo digo y creo que me lo han escuchado otras veces, cuando alguien dice un facto hay que ponerlo aquí porque realmente es porque se lo ha ganado, se lo ha merecido. Vamos a darle play, es un poquito largo y creo que me va a tocar refrescar la página para empezar de cero el clip porque se ha adelantado un poquito, ya que Facebook no me da el marcador aquí para reiniciar el video. Entonces vamos a reiniciarlo, vamos a quitar esto y vamos a darle play. Es curioso que Enríquez Negreira dejó de ser vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros en 2018. Y justo en 2018 el Barça corta su relación con él y contrata a otro asesor arbitral, según creo que comentó Bartomeu en su momento. Bueno, pues no le podían pagar tanto dinero y tal. O sea, no sé, llama a Enríquez Negreira, que te ha estado dando ese servicio durante 3 años, y le dice, oye, mira, que no te puedo pagar tanto, te voy a pagar un poquito menos. No, no, no. Este hombre desapareció del Comité Técnico de Árbitros e instantáneamente desapareció del Fútbol Club Barcelona. Instantáneamente. Y ahora hay otra persona que se encarga de los análisis arbitrales. Esto, como digo, lo contó ayer Edu García en el Radio Estadio de Onda Cero. Tenéis el audio, si queréis os podéis meter y buscarlo. Fue por la tarde, durante el partido Real Madrid-Elche, que hicimos la retransmisión. Estuvimos hablando también de este tema. Y contó que el actual encargado de las labores arbitrales, de los asesoramientos arbitrales en el Barcelona, no quiero mentir, pero creo que dijo algo así como que ganaba unos 30.000 euros al año. No sé si dijo 30, 35, 25, algo así. No lo recuerdo exactamente, pero entre 25 y 35.000 euros al año. El actual. ¿Sabéis cuánto ganaba Enríquez Negreira al mes con ese sueldo de 1,5 millones de euros durante 3 años? 40.000 euros. O sea, hemos pasado de pagarle al vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros 40.000 euros al mes, ahora a haber contratado a un analista arbitral al que le pagas entre 25 y 35.000 euros al año. ¡Al año! Lo que demuestra que la cifra anterior estaba absolutamente fuera de mercado, pero absolutamente fuera de mercado. Y claro, insisto, esto sale ahora por una inspección de Hacienda. Si esta inspección de Hacienda se hubiera realizado dentro de 2 años, pues habría salido lo del año 2018 solamente. Lo del 16 y de lo del 17 se lo habrían comido. Si hubiera salido 10 años antes, o sea, si Enrique Negreira lo hubieran inspeccionado hace 10 años, pues probablemente habían salido 10 años de pagos a este señor, porque ayer el Barça hizo un comunicado, lamentable por cierto, en la que dijo, no, si esto es habitual en los clubes profesionales, el pagar a expertos que te asesoren en temas arbitrales. Y tanto que es común. Lo que no es común es que le pagues al vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros en activo. Eso es lo que no es común. Es curioso que Enríquez Negreira dejó de ser... Bueno, chicos, ahí casi se me repite el video, es lo que les digo. En Facebook hay que estar pendientes porque siempre se termina como pasando y el video no se puede regresar como uno le gustaría para manipularlo mejor, de mejor manera, ¿no? Pero es maravilloso, ¿verdad? El clip de Mr. Chip es absolutamente maravilloso porque explica a la perfección todo lo que nosotros venimos pensando. El clip es bastante viejo, pero yo no lo había visto. Lo vi en Facebook, que lo compartió esa página que se llama Fútbol MD y me pareció absolutamente brillante. Y repito, me parece de los pocos que no tolero. No, mentira, no tolero tanta gente, pero bueno, en fin, y creo que ha estado bastante acertado en lo que ha dicho y por supuesto suscribo absolutamente cada una de sus palabras. Vamos con el siguiente video. Chicos, este clip es de Nacho Peña, un periodista que es colaborador aquí en COPE, también pues lo hemos visto en DirecTV, lo hemos visto creo que también en el canal de Iñaki Angulo, lo hemos visto en varias cosas, además de que no esconde su madridismo.
es un tipo bastante inteligente. Creo que se le nota por de lejos la inteligencia, esa gente que se le nota la inteligencia desde muy lejos, y creo que a Nacho Peña es uno de esos casos. Él va a hablar aquí al respecto de lo que dice ahí en el título. Nacho Peña denuncia la diferencia entre Vinicius y Lamine Yamal, porque es algo que yo vengo diciéndoles hace mucho tiempo y que seguramente muchos de ustedes lo piensan y también lo habrán dicho, al respecto de cómo se maneja el relato de una manera absolutamente lamentable. Yo te hablo de que, por ejemplo, el otro día Yamal ha lanzado un beso y no se habla del beso. Yo te hablo que contra el Inter si se abrió el partidazo, se cogió los cascarones se abrió con el beso. y hay que encontrar yo esa noche un aquí, tío que te lo graba, un tío que te lo graba desde la grada para ver que se ha cogido los cascarones. Y con Vinicius lo tenemos por triplicado. Lo tenemos por triplicado porque gusta mucho más machacarle. Es un futbolista mucho más protegido dentro del terreno de pero yo juego. creo que Es que es absolutamente maravilloso. Ahí estaba en partidazo de Cope. Es uno de esos periodistas que vale la pena alabar, muchachos, porque no tiene ningún tipo de pelos en la lengua de decir las cosas que piensa donde lo piensa. Así de sencillo, y bueno, seguramente pensará otro tipo de cosas que ya él, pues, entiende que no debe y no puede decir. Pero es maravilloso definitivamente lo que ha dicho este hombre al respecto de todo esto. Bueno, vamos a cerrar ya rapidito con lo que les decía un momentico que me pareció absolutamente maravilloso. Creo que recordemos todos algo de Albert Lezán, que en breve se los voy a explicar porque me parece sencillamente maravillosa. Y bueno, chicos, vamos a cerrar con esto de Albert Lezán. Lo que les decía, recuerden que en su momento Albert Lezán hizo algo, dijo algo de Vinicius, que tenía que ir a un psicólogo, a un psiquiatra o algo así. Hace poco, si no estoy mal, creo que lo reaccionamos aquí en el canal. Un video en el que Albert Lezán pedía a Vinicius para el Fútbol Club Barcelona. Bueno, mire, aquí está otro clip que demuestra perfectamente quién es el que debe ir con carácter de urgencia además al psiquiatra, porque es absolutamente desquiciante escuchar a este tipo de personajes. Vamos a darle play y con esto cerramos, cracks. Quien echa a Messi del Barça es Florentino Pérez. Florentino Pérez llama al señor Reverte. Dejadme acabar. Si puedo acabar, acabo. Si no, me levanto y me voy. Si no me dejáis acabar, me levanto y me voy. El señor Florentino Pérez llama a Reverter. Llama a Reverter y esta es verdad, Juanma, y tú lo sabes. Y llama a gente que era quien realmente mantenía la candidatura de Laporta. Y les dice, como apoyéis el fondo CVC, aquí se va a liar parda. Y os retiro mi apoyo en algunas cuestiones privadas. Estos inversores Florentino tiene que estar encantado. Es que podría acabar. Joder, me cago en mi puta. Podría acabar. Joder, ya. O sea, estoy intentando explicar lo que pasó. ¿Cuándo? Ya está, es igual, acabar vosotros. Paso. Chicos, es que es absolutamente maravilloso en general. Uno escucha este tipo de personajes y los ves rabiar porque obviamente, pero mira, ¿cómo quieres que alguien te deje acabar este tipo de cosas que acabas de decir? ¿Cómo va? O sea, ¿cómo este hombre va a acabar? Mira, de verdad, que tú pienses que Florentino Pérez hizo que echaran a Messi del Barça, es que me parece ya el colmo del cinismo, de verdad se los digo, el colmo del descaro, sobre todo porque si te pones a pensar un poquito, este hombre pues tiene muy clara una cosa, y es que meterle la mierdita al de siempre es lo que seguramente le va a mantener en los medios de comunicación, porque el resto es increíble. Todavía te enojas porque la gente se ríe de ti, porque es lo que le da rabia y dice, déjenme acabar, no, yo me rindo, no sé qué. Claro, ¿cómo no se va a reír la gente de ti después de soltar semejante estupidez y semejante barbaridad, ¿no? De todos modos, bueno, hasta aquí lo voy a dejar, esperando por supuesto que lo hayan disfrutado, y lo de siempre, me van a dejar su like, suscripción, gracias por acompañarme, nos vemos en un próximo video, a la Madrid, y chao, chao.